Hola, hola lectores y lectoras, bienvenidos al primer video de Robert Literatura. El día de hoy les traje La granja de los animales de George Orwell. Primeramente, ¿cómo se llama esta obra? Seguramente la has visto publicada bajo dos títulos. Por una parte, Rebelión en la granja y por otra, La granja de los animales. Ahora bien, esta novela fue publicada en inglés bajo el título de Animal Farm por el autor Eric Arthur Blair, que es el nombre original o verdadero de George Orwell. Este escritor inglés nació el 25 de junio de 1903 en la India y escribió este libro durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y lo publicó finalmente el 17 de agosto de 1945. Esta pieza literaria, donde se analiza críticamente la Revolución Rusa de 1917, es considerada como una de las obras maestras de la literatura universal. Sin embargo, es sumamente interesante que en 1945, cuando Orwell intentó publicar esta novela, fue rechazada por muchas editoriales, puesto que vieron como políticamente incorrecta la representación de Stalin como un cerdo. Incluso, en 1971 se encontró un prólogo del autor quien hizo una edición propia del texto donde entrega un fuerte alegato a la libertad de expresión. Ahora bien, antes de interpretar, resumir y analizar esta obra que les traigo el día de hoy, me parece sumamente interesante revisar algunos aspectos de la vida de Orwell que nos van a permitir comprender de mejor manera esta novela. En primer lugar, Orwell es un autor que se considera políticamente como antifascista y antiimperialista. Y son estas convicciones lo que lo motivan a participar voluntariamente en la Guerra Civil Española contra el levantamiento militar de Francisco Franco. En esta guerra, Orwell pelea en conjunto con los socialistas, comunistas y anarquistas en contra de ciertos grupos fascistas y de ultraderecha en España. Más específicamente, él se inscribe en un pequeño partido anti-estalinista llamado Partido Obrero de Unificación Marxista, más conocido como POUM. Toda su experiencia en esta etapa se encuentra registrada en una de sus obras denominada Homenaje a Cataluña, que fue publicada en 1938. Seguramente te debes estar preguntando, pero ¿esto qué tiene que ver con la granja de los animales? Al grano, Roberto, al grano. Esto tiene mucho que ver con la granja de los animales, puesto que Orwell pudo observar desde dentro del Partido Comunista la manera en que funcionaba. De hecho, él mismo sufrió parte de la persecución a causa de la policía comunista al considerar sus ideas como trotskistas. Esto fue el hecho que llevó a Orwell junto a su familia a tener que escapar hacia Francia. Si Orwell quería ser coherente con su doctrina, no bastaba únicamente con que se opusiera al fascismo o a otras formas de totalitarismo, sino que también debía oponerse al comunismo, y esto es parte de lo que hace en La granja de los animales. De hecho, fíjense una cita que tiene el autor en su obra Homenaje a Cataluña. Desde el punto de vista filosófico, comunismo y anarquismo son polos opuestos, y en la práctica, por lo que se refiere al tipo de sociedad a la que aspiran, las diferencias son solo de énfasis, pero por completo irreconciliables. El comunismo siempre pone el énfasis en el centralismo y la eficiencia, y el anarquismo en la libertad y la igualdad. Este periodo del autor es esencial para poder entender las obras de Orwell como La granja de los animales y 1984, puesto que parte de lo que él vivió en España se encuentra entretejido sutilmente en estas novelas. Parte de su visión política se encuentra expresado en ellas. En otra cita que el autor publicó en 1994, este afirma: la guerra de España y otros acontecimientos ocurridos en 1936 y 1937 cambiaron las cosas, y desde entonces supe dónde me encontraba.
Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita directa o indirectamente en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Estos datos de la vida y pensamiento del autor sin duda alguna nos van a ayudar para poder entregar una interpretación y análisis más coherente de la obra. Ahora sí, acompáñenme a ver 10 elementos clave para comprender e interpretar La Granja de los Animales. Número 1. La novela comienza cuando Mr. Jones se está yendo a acostar y el cerdo mayor convoca a toda la granja para comunicarle el sueño que había tenido hace algunos días. Una vez que los animales estuvieron reunidos, el cerdo mayor da un discurso espléndido acerca de la desigualdad que tienen los animales, de la opresión que el ser humano ha hecho y cómo los han explotado y esclavizado durante este periodo. Lo interesante de este discurso es que tiene una fuerte intertextualidad con el manifiesto comunista. El obrero moderno, al contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más, por debajo mismo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es pues evidente que la burguesía es incapaz de desempeñar el papel de clase dirigente. La sociedad no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de la sociedad. Ahora, miren cómo Orwell plantea este punto que recién vimos del manifiesto comunista en la novela. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza desde que cumple un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es la miseria y la esclavitud. Esa es la pura verdad. Y recordad, camaradas, vuestra voluntad jamás deberá vacilar. Ningún argumento os debe desviar. Nunca escuchéis cuando os digan que el hombre y los animales tienen un destino común, que la prosperidad de uno es también la prosperidad de los otros. Son mentiras. El hombre no sirve a los intereses de ningún otro ser exceptuando el suyo. Una vez que Cerdo Mayor había terminado su discurso, le explica a los animales de la granja que el sueño que había tenido era que había recordado una canción que se llamaba Bestias de Inglaterra. Esta canción, al parecer, es una parodia del himno de la URSS, queriendo mostrar el valor patriótico que posteriormente tendría el animalismo. ¡2! Al comienzo del segundo capítulo, muere el cerdo mayor antes que se desarrolle el proceso de la revolución de los animales. Y esto es sumamente interesante, porque Karl Marx también murió previo a que se desarrollara la revolución en Rusia. De hecho, él murió específicamente en 1883. Luego de esto, Snowball, Squaller y Napoleón fundan la doctrina llamada el animalismo. Y el proceso revolucionario se da de manera espontánea, lo que también es un símil histórico con lo que fue la Revolución de Febrero. Luego de la revolución, los animales establecen 7 principios o mandamientos que van a representar qué es el animalismo. Y estos mandamientos son: 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Después de esto, los animales lograron conformar una sociedad democrática representativa donde cada uno participaba. Lógicamente que no. El deber de gobernar se lo llevaron los cerdos. Y obviamente ellos fueron, en primer lugar, los animales que lograron educarse. 3. Luego de que la granja se organizara, el personaje de Boxer cobra mucha importancia, puesto que el trabajo duro se lo lleva principalmente él.
Este personaje representa históricamente al proletariado de la URSS y a través de las frases "trabajaré más duro" y "Napoleón siempre tiene la razón", se quiere expresar de manera irónica cómo estos grupos obedecían de manera fiel a su líder y nunca pensaban de manera crítica. 4. El personaje de Snowball también es muy importante para entender la novela. Luego de que los animales comienzan a trabajar y se empiezan a disputar el liderazgo, Snowball y Napoleón empiezan a aumentar sus rencillas y rivalidades. Y es aquí donde el punto de vista histórico es muy importante para poder interpretar la novela. Snowball representa a Trotsky. Trotsky era un líder de la Revolución Rusa que competía en poder con Stalin, pero finalmente fue exiliado a Ciudad de México, donde fue brutalmente asesinado por la policía secreta mandada por Stalin. 5. El personaje de Squaller es también muy importante para poder interpretar esta novela correctamente. Este personaje se encarga de ser una especie de vocero dentro de la granja, quien le comunica todas las cosas al resto de los animales. En la práctica, Squaller únicamente engañaba y manipulaba a los animales. De hecho, al finalizar la novela sabemos que los animales trabajan más, comen menos y finalmente están más oprimidos que en la era de Jones. Pero sin embargo, Squaller se encarga de decirle que lo que ha sucedido es todo lo contrario. De hecho, fíjense cómo Orwell lo retrata en el libro. En verdad, Jones y lo que él representaba casi se habían borrado de su memoria. Ellos sabían que la vida era dura y áspera, que muchas veces tenía hambre y frío, y generalmente estaban trabajando cuando no dormían, pero sin duda fue peor en los viejos tiempos. Sentíanse contentos de creerlo así. Además, en aquellos días fueron esclavos y ahora eran libres, y eso representaba mucha diferencia, como Squaller no dejaba de señalarles. Históricamente, este personaje representa a la propaganda política de la URSS, que, al igual que el rol que cumplía Squaller, se encargaba de promocionar las ideas del comunismo y entregarles cifras y datos que le hacían creer a la gente de su época que estaban mucho mejor que en la época del zar Nicolás II. 6. La descripción de la muerte de Boxer debe ser una de las escenas más tristes de la novela. Y si realmente leer esta parte no te emocionó, tienes el corazón más frío que cadena de columpio. La forma en que Orwell lo relata realmente logra transmitir la emocionalidad, la rabia y la impotencia, en especial que Benjamin transmite. ¡Boxer!, grita ella, ¡Boxer! ¡Boxer! Y justo en ese momento, como si se hubiera oído el alboroto afuera, la cara de Boxer con la mancha blanca en el hocico apareció por la ventanilla trasera del carro. ¡Boxer!, gritó Clover con terrible voz. ¡Boxer! ¡Sal de ahí! ¡Sal pronto! ¡Te llevan hacia la muerte! Todos los animales se pusieron a gritar. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Boxer! Pero el carro ya había tomado velocidad. Se alejaba de ellos. No se supo si Boxer entendió lo que dijo Clover, pero un instante después su cara desapareció de la ventanilla y se sintió el ruido de tamboreo de cascos dentro del carro. Estaba tratando de abrirse camino a patadas. En otro tiempo, unas cuantas cosas de los cascos de Boxer hubieran hecho añicos el carro, pero desgraciadamente su fuerza lo había abandonado, y al poco tiempo el ruido de los cascos se hizo débil y se apagó. Esta parte tan emotiva de la historia se puede interpretar como el abandono del proletariado por parte de los dirigentes comunistas, que es una de las cosas que Orwell quiere reflejar más fielmente en su novela. 7. El personaje de Napoleón sin duda es uno de los que se roba la película. La atención se centra mucho en él y en las formas de corrupción que va aumentando en la medida que avanza el tiempo en la granja. En cada capítulo, el gobierno de Napoleón se vuelve más tiránico y corrupto, hasta el punto que gradualmente se empiezan a quebrantar todos los mandamientos que fueron establecidos en un principio. Quizás uno de los puntos más emblemáticos de su corrupción es cuando ordena matar a unos supuestos animales que habían traicionado a su líder y al animalismo. Este finalmente se excusa diciendo que ningún animal matará a otro sin motivo.
Lógicamente, este personaje quiere representarnos a Joseph Stalin como la figura de un dictador totalitario que solo buscaba el beneficio propio, y Orwell lo retrata en la novela de la siguiente manera. La verdadera felicidad, dijo Napoleón, consistía en trabajar mucho y vivir frugalmente. De algún modo, parecía como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando, naturalmente, los cerdos y los perros. Es claro que Orwell quiere criticar al estalinismo. De hecho, recuerden que el partido al cual se inscribió era abiertamente anti-estalinista, y a través de esta novela, él entrega una crítica ácida o una especie de parodia a lo que la Revolución Rusa y sus formas de gobiernos posteriores trajeron consigo. 8. La violación más grave a los mandamientos del animalismo es cuando los cerdos escriben: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Cómo interpretamos esta frase? Esta debe entenderse como una ironía del autor, donde critica fuertemente a la falsa igualdad que vendía el comunismo. Recuerden, como veíamos al comienzo de este video, que Orwell escribió literalmente que únicamente el anarquismo buscaba la igualdad y la libertad de los sujetos. En el fondo, cuando Orwell dice que todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros, nos está diciendo que finalmente la clase dirigente de estos movimientos totalitarios únicamente se parece entre sí, pero las personas pobres, el proletariado, nunca se va a parecer a la clase dirigente desde la perspectiva del autor. 9. El desenlace de la novela, sin duda alguna, como todas las obras de Orwell, nos deja un sabor amargo. Los cerdos terminan caminando en 2 patas y las ovejas balando 4 patas sí y 2 patas mejor. La granja se vuelve a rebautizar como Granja Manor, y luego que los cerdos se reunieran con los otros líderes de las granjas vecinas, el autor dice: 12 voces estaban gritando enfurecidas, y eran todas iguales. No existía duda de lo que sucediera a las caras de los cerdos. Los animales de afuera miraron del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible discernir quién era quién. Los cerdos habían adoptado todos los vicios de los seres humanos. Vivían en casas, dormían en camas, bebían alcohol y vestían ropa. Básicamente se habían convertido en lo que juraron destruir. 10. El personaje de Benjamin es para mí el más importante del relato. A mi parecer, representa el pensamiento político e ideológico que Orwell tenía al momento de escribirlo. A través de los discursos que este entrega, Orwell nos expone su visión con respecto a la revolución y específicamente la condición del ser humano. Fíjense cuando en la novela Benjamin afirma: únicamente el viejo Benjamin manifestaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca fueron ni podrían ser mucho mejor o mucho peor. El hambre, la opresión, el desengaño eran, así dijo él, la ley inmutable de la vida. Esta frase pesimista que Orwell nos transmite representa de manera simbólica lo que él cree sobre la condición del ser humano, como un ser corrupto, que es capaz de oprimir a sus semejantes por el beneficio propio. Para el autor, esta idea se ha repetido a lo largo de los procesos de la historia. De hecho, no es coincidencia que el personaje más tirano se llame Napoleón, como el exponente principal de la Revolución Francesa. En conclusión, esta novela nos ofrece un análisis pesimista y decadente de lo que el ser humano es y lo que el poder puede hacer en ellos. Esta interpretación de la realidad realmente no fue bien recibida en el contexto de Orwell, y esa fue la razón por la cual muchas editoriales no quisieron publicarla. Sin embargo, una vez que llegó esta obra a las manos del mundo, nos logró mostrar una visión alternativa de los personajes importantes de la Revolución Rusa, ya no como héroes, sino que como tiranos que oprimieron a su propio pueblo, tal como Orwell creía. Bueno, lectoras y lectores, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este video, te ruego que te suscribas al canal, que le des like, incluso que me dejes un comentario aquí abajo, porque el libro que tenga más comentarios, el libro que más se repita, va a ser mi próxima reseña. Y bueno, si no te gustó, si no aprendiste nada, te dejo un video de mi gatito que sin duda
le va a traer alegría a tu corazón.